psicoterapeuta del Instituto Latinoamericano del Comportamiento. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es aprendiendo a manejar mis habilidades blandas como educador en este tiempo de pandemia. ¿Sí? Antes de empezar todo esto, quisiera invitarlos a participar. Pueden escribir cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier observación que tengan por el chat. Personalmente voy a estar leyendo el chat, voy a estar pendiente del chat para poder hacer las preguntas a Fernando. Queremos algo bastante interactivo. Yo tengo unas preguntas ahí guardaditas que le voy a hacer a Fer sobre el tema que vamos a hablar hoy día. Pero la mayoría de preguntas me gustaría que nazca de ustedes. Entonces, apelo a esa curiosidad incesante del educador por sacarse el clavito y hagan la pregunta, así como se lo dicen ustedes a los niños en clase, pregunta. Ahora les digo yo a ustedes, pregunten nomás con confianza, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Y estamos aquí para poder ayudarlos a ustedes a aclarar este tema y darle unas cuantas luces, probablemente no explicárselo al milímetro, pero sí que tengan una idea, dar unas luces sobre el tema y, por qué no, despertar la curiosidad que tienen ahí por este tema tan bonito. ¿Por qué hemos elegido este tema de habilidades blandas? Porque es un tema muy hablado, muy tocado, sobre todo que está como que de moda, pero no lo explican mucho. ¿Ok? Y mucha gente confunde las habilidades duras con las habilidades blandas, o no suele hablarse mucho el tema en el campo educativo, usualmente lo tocan en el campo organizacional, en la parte administrativa o en las corporaciones, y es súper útil tener este conocimiento, sobre todo para el aula. Ya sea que enseñen, la mayoría de ustedes enseñan niños y adolescentes, también tenemos personas que, como es en mi caso o en el caso de Fernando, que enseñamos también a adultos. Entonces, esto también nos sirve. Esto también nos da una idea y es aplicable a todas nuestras vidas. ¿Qué entendemos por habilidades blandas? Bueno, son también conocidas como las soft skills en inglés, ¿sí? O habilidades para la vida, las famosas habilidades para la vida. Son habilidades personales como, por ejemplo, tolerancia, frustración, comunicación, empatía, cosas que ya han escuchado antes. Bueno, están dentro de esta categorización. Y con esa breve introducción, me gustaría presentar a Fernando. Fernando Gil es un gran amigo mío, lo conozco ya hace varios años, trabajamos juntos enseñando justamente personas sobre este tipo de cositas. Él es gerente general de Jamming, ha creado una evaluación de afrontamiento y de procesos neurológicos, ¿cómo podríamos llamarlo, Fer? Estrategias, tú dijiste la técnica. Estrategias de afrontamiento, ¿sí? Con su base neurológica, ahí está. Y es toda una metodología de evaluación, la metodología del ser. Él ha escrito un libro, es el libro de Ser Feliz, y él tiene una maestría en INCAE también. Corrígeme si me equivoco, es un MBA, ¿no es cierto? Es correcto. Es correcto, doctor, es correcto. Bien, entonces, un gusto, Fer, tenerte en este conversatorio, en esta entrevista. La verdad que me da mucho gusto poder entrevistar a un amigo para este tema, sobre todo para que nos vislumbre un poco el tema de las habilidades blandas. Buenísimo, Si Javier. quisieras compartir también algún caso, genial. Buenísimo. En alguna explicación. Agradecer yo muchísimo a todos ustedes por estar aquí. Finalmente estamos aquí para ustedes, como ponía en el chat. Así que lo que ustedes quieran llevarse, simplemente pregúntenlo y sáquennoslo para que se lo puedan llevar. Y agradecerte, Javier, por invitarme, y al Instituto Latinoamericano del Comportamiento también por permitir este compartir de conocimientos que creo que es tan importante en estas épocas. Gracias, Fer. Bueno, aquí tengo unas cuantas preguntitas que tenía del tema para ir explicando,
Y un poco para entrar en el contexto de las habilidades blandas, ¿no? ¿Cuántas existen? ¿Hay alguna categoría? ¿Hay alguna división? ¿Podrías un poco ilustrarnos sobre este tema? Con eso, sí. Y esa pregunta es algo compleja, porque es una pregunta como la de cuántos colores hay. Y el otro día escuchaba un podcast que decía que hay 16 millones de colores, pero debe haber 16 millones uno también, ¿no? Y las habilidades blandas, si bien se podrían buscar, categorizar, eh, van variando de acuerdo al momento, de acuerdo a las personas, porque como son inherentes a los seres humanos, y todos los seres humanos somos distintos, pues van a ir modificándose pequeñamente. Pero si tuviéramos que buscar dividirlas, se podría decir que las habilidades blandas están divididas eh, en tres tipos, de las cuales una, cuando se habla de habilidades blandas, se vuelven habilidades más hard, que son habilidades del saber, o sea, conocimientos, habilidades del hacer o saber hacer, que tiene que ver con habilidades o competencias, y habilidades del ser o del saber ser, que tienen que ver con la identidad de las personas y un nivel más profundo, ¿no? Cuando hablamos del saber, hablamos de lo que se enseña normalmente en los colegios, en las universidades, si una persona es ingeniero, si una persona es un abogado, si una persona es un contador. Sigue siendo conocimiento, sigue siendo de alguna manera soft, porque es una habilidad soft ¿Porque se técnica, adquiere? porque se adquiere, Ok, eh, pero ok, entre esas sí. tres, diremos que las hard son las que son exactamente iguales para todos, ¿no? Matemática, 2 más 2, todos van a decir que es 4. Sin embargo, si yo les Ujú. pregunto qué es buena comunicación, se va a empezar a disgregar y ya no va a ser tan exacta la respuesta de todos. Comunicación tiene que ver con el saber hacer. Y si les pregunto sobre la ética o sobre la proactividad, se va a volver cada vez más gaseoso, porque son niveles más profundos del ser humano, ¿no? Entonces, simplificando, tres niveles: saber de conocimientos, saber hacer y temas relacionados con el ser y la identidad. Bien, bonito, qué bonitas categorías y qué profundidad, ¿no? Uno, mientras vas subiendo, digamos, en esta pirámide de conductas, Mm, valores, creencias, ¿no? Identidad, vamos volviendo las habilidades un poco más nubosas. Y estas habilidades, entonces, digamos que hay unas que son iguales para todos y otras que son un poco más personalizadas al contexto. Esto quiere decir que las habilidades blandas también varían de sociedad en sociedad, digamos, la sociedad oriental, la sociedad occidental o el Medio Oriente, como que tienen diferencias o son exactamente iguales para todos. correcto. Entonces, filtrémoslas otra vez por las tres, ¿no? 2 más 2 aquí en Ujú. Perú es igual que 2 más 2 en China. Sí. Pero, ¿cuáles son las mejores prácticas de la comunicación en China? Van a variar regularmente cuáles son las mejores prácticas de comunicación aquí en Perú o en Estados Unidos, ¿no? Por eso en Estados Unidos como que son, a veces decimos son un poco más fríos, pues fríos tiene una manera de comunicarse, ¿no? O estructurados tiene una manera de comunicarse. Y obviamente el tema de los valores, que tiene que ver con el ser, los valores orientales, pues son bien distintos a los latinos, a los americanos, a los europeos, ¿no? Y yo he tenido oportunidad de viajar a China por el tema de la maestría, y lo que decían es, si tú quieres hacer negocios con China, todo va por entender sus valores. Da lo mismo si tienes el mejor negocio del mundo, si no eres como ellos a nivel valores, van a haber fuertes barreras de entrada, ¿no? Entonces sí, van cambiando de Interesante. acuerdo a las culturas, de acuerdo a las experiencias que le haya tocado a cada uno vivir, inclusive varían entre familias, varían entre provincias, ¿no? Los del norte son muy distintos a los del centro del Perú, a los del sur del Perú, a los limeños, Sí, y se van empezando a variar un poquito las me habilidades consta. blandas. Sí, me consta. Me consta la diferencia. Sí, Sí, sí. sí, sí. ¿Y cómo es que uno usa estas habilidades blandas en su día a día? ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto? Sí,
Y eso es bien importante porque creo que ahí podemos empezar a aterrizarla, ¿no? Porque las habilidades del saber hacer, perdón, del saber, de los conocimientos, están relacionadas con el qué hago, ¿no? Entonces, el qué hago, por ejemplo, es yo enseño, ¿sí? Soy profesor, soy docente, yo enseño. Yo soy ingeniero, hago ingeniería, ¿no? Hago planos. Cuando vamos al saber hacer, ya tiene que ver con la respuesta de cómo lo hago, ¿no? Entonces, de repente uno suma 2 más 2 agarrando 4 palitos. O sea, agarra dos palitos y cuenta 1, 2, 3, 4 y suma 4 palitos. Pero otro puede hacer 2, 2, ¿no? Y suma de una manera distinta. Entonces, las habilidades del saber hacer tienen que ver con cómo hago lo que hago. Y en el día a día, todos hacemos que es similares. Todos nos despertamos, todos nos bañamos, todos trabajamos, todos comemos, pero no todos nos despertamos igual. ¿Cómo me despierto? ¿Cómo me baño? ¿Cómo me alimento? ¿Cómo me relaciono con mi pareja? ¿Cómo me relaciono con mis personas del trabajo, ¿no? Con mi familia? Entonces se vuelve más subjetivo porque cada uno tiene una manera distinta de hacer los cómo en su vida y realmente en el qué todos vamos a ser bien parecidos, pero es en el cómo lo hago, que tiene que ver con las habilidades más del saber hacer, que unas personas alcanzan mejores resultados que otras, que unas personas son más exitosas que otras, que unas personas están más tranquilas que otras. Entonces es como el qué es pintar un cuadro, pero dependiendo de los colores que tú tengas y de la habilidad que tú tengas para pintar el cuadro, pues va a salir un cuadro más bonito o un cuadro no tan bonito. Y esa es la importancia de las habilidades blandas en el día a día. Entonces, todos comemos, todos comemos. Yo estoy comiendo lechugas ahora y otros están comiendo pizza y vamos a tener resultados distintos. Yo soy el que comía de las pizzas hace un par de semanas y tenía unos resultados, ¿no? Entonces, Y otros comemos seco. otros comen seco con frijoles y ají de gallina. Sí. Entonces, a lo que voy es, si es que queremos alcanzar resultados distintos a lo que estamos alcanzando el día de hoy, no necesariamente tengo que mirar el qué, porque en el qué probablemente no voy a encontrar respuestas. Tengo que mirar en los cómo y buscar estrategias distintas para alcanzar mejores resultados o resultados distintos a los que estoy alcanzando el día de hoy. Y eso aplica en la docencia, eso aplica en la gerencia, eso aplica en el liderazgo, eso aplica en cómo soy papá, cómo soy mamá, cómo soy hijo, cómo soy hija, porque las habilidades blandas, a diferencia de las habilidades más bien técnicas o hard, son totalmente transversales. Todo el día yo estoy emanando o interactuando desde las habilidades blandas. No hay manera, son inherentes a la conducta humana. Y que sean inherentes a la conducta humana quiere decir que tú naces con estas y luego las vas aprendiendo, o es un tema de que vienes y ya no aprendes, o es un tema de solo aprendizaje. ¿Cuál sería el...? Sí, cuando tú naces, para poder interactuar, para poder sobrevivir en una sociedad, vas a tener que utilizar habilidades blandas, que no ¿De significa que acuerdo? necesariamente vayan a ser utilizadas de la manera adecuada, ¿no? Entonces, un bebé tiene hambre, va a tener que Ya. utilizar una habilidad blanda. Alguno va a sonreír y va a hacer, no sé, y le van a dar de comer. Otro va a patalear, va a gritar hasta que le den de comer. ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia efectiva? Va a depender del entorno, va a depender de cómo son los papás, va a depender de qué es lo que suceda, ¿no? Entonces, se nace teniendo que utilizar habilidades blandas, pero a medida que crecemos nos damos cuenta que unas nos sirven, otras no nos sirven y tenemos la capacidad de poder ir ajustándolas. Sin embargo, cuanto más practicamos una habilidad blanda durante más tiempo y con más intensidad, pues se van generando hábitos con estas habilidades blandas. Entonces, si yo vengo mucho tiempo teniendo resultado, comportándome de una manera, y de un momento a otro dejo de tener resultados, el poder cambiar esa habilidad blanda va a ser mucho más trabajoso. Si yo crecí lloriqueándole a mis papás para que me dieran cosas y los papás me daban cosas, y de repente ahora ya no hay papás, ahora vivo con mi pareja y empiezo a lloriquearle a mi pareja para que me dé cosas y mi pareja no me da cosas, entonces
cambiar ese lloriqueo va a ser complejo, ¿no? O la manera de comunicarme, o la manera de expresarme, o la manera de pedir amor, o pedir reconocimiento. Un hábito y una habilidad aprendida de muchos años, ¿no? Pero esto quiere decir entonces que sí puede cambiarse, o sea, la persona sí puede adaptar sus habilidades y modularlas, ¿no? Correcto. O Y reemplazarlas dentro de la estrategia que tiene. 100%, porque es una estrategia, ¿no? Sigue siendo una estrategia y las estrategias son movibles. Y ahí entran otro tipo de habilidades que son más las del ser, que es mi sistema de creencias, ¿no? Y nuestro ego se construye en base a lo que nos da resultados. Y cuando yo tengo que cambiar porque ya no me está dando resultados, significa que tengo que empezar a destruir un poquito mi ego para reconstruirlo. Y eso va en contra de nuestro instinto natural de supervivencia. Entonces es un conflicto Así entre es. supervivencia versus racionalidad y resultados, ¿no? Y es por eso tan importante desarrollar esa flexibilidad de pensamiento y de emocionalidad para poder ser flexible en quiero alcanzar este resultado, la estrategia no me está funcionando, voy a desaprender algo para aprender una cosa nueva y poder finalmente alcanzar el resultado que quiero. Que al final es un tema también de supervivencia en la sociedad, ¿no? Porque uno se Correcto. queda y lo mismo pasa en las aulas, ¿no? A veces hay niños, hay alumnos, adolescentes o adultos ¿Mm? que yo he visto que se quedan justamente por la resistencia, ¿no? Al conocimiento nuevo o porque estás enseñando lo mismo pero de manera diferente, ¿no? Correcto. ¿Cuántos Correcto. docentes hemos experimentado eso? Es como que eh, la resistencia al ¿Mm? aprendizaje diferente, ¿no? A involucrar Correcto. el cuerpo, el juego, ese tipo de cositas. Sí. Y aparece en algo que estudiamos en una de estas ciencias que estudian las habilidades blandas, que es la programación neurolingüística, que son los enemigos del aprendizaje, ¿no? Hay Así cosas es. inherentes también al ser humano que hace que nos cueste más aprender, ¿no? Eh, y entonces seguimos haciendo las mismas cosas, obteniendo los mismos resultados, que no son satisfactorios, pero seguimos haciendo las mismas cosas. Entonces se complica. Y, y si le metemos poco seso, porque realmente hay que meterle poca lógica, eh, para darse cuenta qué rápido nos desfasamos en lo que sabemos, en nuestros saberes, ¿no? Entonces ayer hablaba con mi señor padre, que tiene estudios doctorales en economía y finanzas, y me dice, yo soy un gestor organizacional, o sea, yo soy un MBA, Master in Business Administration, Master en Administración de Empresas. Él estudió su máster hace 30 años. Entonces, todo bien que sea MBA, pero su MBA lo estudió cuando ni siquiera habíamos escuchado a nuestra computadora hacer ting, 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 Claro, y se sí, conectaba a Internet. claro, ¿Sí? sí, por el módem. Y lo que él estudió fue de libros de probablemente hace 20 años antes. Y esos libros probablemente fueron de estudios de hacía unos 10 años. Entonces, lo que ha estudiado mi señor padre, que es un máster en administración de empresas, tiene 60 años. ¿Y cuánto ha cambiado el mundo en 60 años? Un montón. Un montón. Yo acabo de terminar mi maestría el año pasado, fresquecito, con casos y libros del 95, que probablemente fueron estudiados en el 85. O sea, yo que acabo nuevecito, ¿ah? Nuevecito, tengo de fase de 35 años. Entonces, qué importante es ir más allá de esos enemigos del aprendizaje, porque estoy enseñando cosas hace 35 años. Y eso a mí me da un poco de vergüenza. A mí, ¿no? Claro. Es como hay cierto desfase. ¿Sí? Y, Y está y bien, y es natural. Pero el tema es, es normal. ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para intentar romper esa brecha todos los días? Y en este contexto de pandemia, situándonos un poco en eso, porque aprovechando que tocaste el tema de que hay algún desfase, este contexto de pandemia nos ha obligado a ponernos al día, pero en un mes. O sea, tenías literal los 30 primeros días de cuarentena para aprender qué es el Zoom, bajártelo, buscar alternativas por si tenías o no internet estable, mejorar computadora, aprender a usar mejor la computadora, la cámara, hacer ajustes, una serie de cosas, los fondos, ¿no?
mucha gente se puso incluso a editar sus propios fondos, como Oye, tú. buen fondo. Como tú. Yo tengo el mío ya previamente editado, ahí, que se me puse a pintar. Eh, entonces, todo esto que nos ha forzado a meter una acelerada súper grande, ¿cuáles serían las habilidades más importantes para un docente, por ejemplo, ¿no? Sí, y antes de entrar específico a tu respuesta, a tu pregunta, es más interesante que el ver el qué hemos tenido que hacer, que es adaptarnos. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué hemos tenido que adaptarnos? ¿Por qué no ya estábamos listos, ¿no? Y es porque cuando las cosas van más o menos bien, pues mi sentido de urgencia para reinventarse baja. Sí, claro. Pero No hay ahora nada que te era, obligue. exacto, no hay nada que te obligue y nosotros somos los humanos, y yo principalmente también, no somos buenos obligándonos a hacer cosas. ¿Sí? O sea, somos muy fáciles de meternos en nuestra zona de confort. Entonces, ahora hay un tema de supervivencia. Y cuando hay un tema de supervivencia, porque si no, no puedes trabajar, no puedes comer, no puedes generar ingresos, no puedes comunicarte con tu familia, lo que sea, ahí sí te adaptas. Entonces eso demuestra que tenemos la capacidad para poder hacerlo, pero no necesariamente tenemos la voluntad intrínseca para poder hacerlo. Pero cuando viene extrínseca si quieres, ahí sí hacemos ese break, ¿no? Y entonces la famosa frase que antes existía mucho, que a mí me da un poquito de, no sé cómo decirlo, de nervios o estrés, es Ya. es que el tema de la tecnología no va mucho conmigo, Ajá, sí, lo he escuchado antes. ¿sí? Y ahora lo lamento. Antes yo pensaba, ¿no? Lo lamento, en algún momento te va a ir mal, o te va a doler hacer ese upgrade. Ahora mucha gente lo ha vivido, ¿no? Y mucha gente no, porque hay mucha gente que la pandemia no les afectó tanto. Entonces, ayer tuve un Zoom con una persona que tenía Zoom por primera vez. Y yo decía, ¿dónde estaba esta persona en los últimos 8 meses? Me estaba en la luna y acaba de aterrizar y recién se conecta a Zoom, ¿no? Entonces es interesante ver cómo cada uno es distinto, cada uno impacta de manera distinta, cada uno tiene distintas necesidades y por lo tanto distintas exigencias en cuanto a sus habilidades. Entonces, si yo tuviera que decir qué habilidades se necesitan en la docencia hoy, tendría que separarlas en dos. Una sería para ponerle un parche y un curita a la situación en la que estamos ahora, que es como que la solución rápida. Pero la otra es lo que deberíamos desarrollar los docentes para que esto no nos vuelva a pasar. Porque de repente, pasado mañana, se cae el Internet y el Internet desaparece en el mundo. Y entonces, ¿qué hacemos? Ahora que no tengo Internet, igual tengo que enseñar por teléfono. Imagínense ese caos que sería, ¿no? Entonces, habilidades principales para la docencia hoy, yo diría que hay que pensar en cuál es el objetivo real de la docencia, cuál es nuestro objetivo real como docentes. Y de repente la respuesta que viene directamente es enseñar. Y yo diría que nuestro propósito como profesores y docentes no es enseñar. Nuestro propósito como docentes y entrenadores y profesores es que el otro aprenda. Por lo tanto, no importa cómo a mí me gusta enseñar y cómo yo estoy acostumbrado a enseñar, sino lo que el otro necesita para aprender. Y destruimos lo que acabo de decir. Ahora imagínate que estás en una clase con 40 niños de 8 años y yo tengo que hacer que cada uno aprenda y cada uno es distinto. Y esa es la complejidad que tenemos que manejar. Porque eso es lo hermoso del rol que tenemos. Tenemos un rol como docentes que probablemente es uno de los más importantes que hay. Sí, de Porque acuerdo. construyen países, construyen ciudades, construyen cultura, construyen riqueza o destruyen riqueza, destruyen ciudades, destruyen culturas. Entonces, qué ágiles y qué importantes somos y como los superhéroes, ¿no? Gran poder, gran responsabilidad. Gran Tenemos responsabilidad. que asumir esa responsabilidad y decir, tengo que estar al 100% lo máximo que se pueda todos los días, ¿no?
Porque si no, alguien está dejando de aprender. Y no importa si yo estoy enseñando, alguien está dejando de aprender cómo hago para buscar todos los recursos y tener todos los recursos. ¿Y cómo haríamos, por ejemplo, para de manera creativa estimular el desarrollo de estas habilidades en los alumnos? Porque una cosa es en nosotros como docentes y otra cosa es en el que está al otro lado, ¿no? Uh-huh. ¿Y te refieres a cómo hacemos para captar la atención? Por ejemplo, ¿cómo haríamos para tener manejo de aula o captar la atención? Manejo de Eh, aula es un término bien usado en, en el ámbito del colegio, por ejemplo, sí. ¿no? Y yo creo que la principal habilidad es la flexibilidad de nosotros poder enseñar como la mayoría, al menos, de alumnos necesite que enseñemos, ¿no? Ujú. Entonces, eso tiene que ver con destruir un poco mi ego otra vez, porque a mí me es más cómodo esto. De repente lo que es más cómodo para otros no es más cómodo para mí. Tengo que tener esa flexibilidad. Entonces, hay un enemigo del aprendizaje que dice que creer que aprender y divertirse no es posible junto, ¿no? Y no me dejará mentir ahí Patti Sayoko, que en las clases a veces es como que a llorar de la risa, ¿no? A llorar de la Sí. risa. Este, yo no soy experto enseñándole a jóvenes, pero sí a adultos. Y el conectarte con tu esencia y el mostrarte como eres, ¿no? Es importante, el jugar, el divertirse, el también delegar la responsabilidad a la otra persona, saber de que si la persona no quiere aprender, no va a aprender, así hagas tú lo que hagas, ¿no? Entonces es generar un trabajo en equipo. Yo estoy aquí para darte algo, valora lo que yo te estoy aquí para dar y dame feedback y yo lo tomo y mejoro y yo también te voy a dar feedback y tú haz algo y mejora. Entonces, romper un poco esa jerarquía de yo sé, tú no sabes, yo te enseño y estar en somos un equipo que tenemos que trabajar en equipo para juntos poder alcanzar el resultado que es yo poder enseñarte lo que tú necesitas aprender y tú aprender lo que yo tengo Mm, para enseñar. Eh, Y se complejiza cuando son más jóvenes, y eso lo entiendo sí. perfectamente, pero yo no puedo renunciar al qué por no encontrar un cómo. El qué es, necesito hacer que esta gente aprenda todo lo que se pueda. Y si no encuentro el cómo, me busco otro, y me busco otro, y me busco otro, y me busco otro, y me busco otro. ¿Qué es lo que el alumno está buscando? Y ahí sale un primer concepto que no sé qué tan metido en el mundo de la docencia esté, design thinking, ¿sí? Cómo yo Ajá. creo productos totalmente orientados a lo que el cliente está buscando. ¿Quiénes son los clientes en este caso? Los alumnos. ¿Cómo creo yo un sistema de enseñanza que esté lo más ad hoc a lo que el alumno está buscando? Y si tengo que enseñar por TikTok, y estoy diciendo quizás una barbaridad, si eso va a hacer que los alumnos aprendan, yo no tengo TikTok por si acaso, si eso va a hacer que los alumnos aprendan, ¿por qué no? Eso me hace acordar a algo que hizo un profesor mío en el Colegio de Historia Universal, en el cual en un momento que estábamos tocando la época de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, yo no entendía las fechas muy bien porque nunca he sido muy bueno a tomando atención y prestando atención en esas cosas. Entonces lo que hizo el profesor fue sentarme, me sentó al frente y me dijo, ¿tienes el juego Age of Empires 2? Y yo le dije, sí, ya, te vas a pasar la campaña de Juana de Arco y luego me vas a decir si entendiste algo o no de lo que estoy diciendo. Y me mandó el fin de semana, fue la primera vez en mi vida, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, tenía 13 años, en la que le dije a mi mamá, llegué un viernes en la tarde a mi casa después del colegio, le dije a mi mamá, tengo tarea y me han mandado a pasarme un juego, un videojuego. Y mi mamá tenía, Castigado. no, así, Directo. ¿qué? O sea, el grito en el cielo. Y hasta llamamos a un amigo mío que estaba como que se llama Alejandro. Alejandro, o sea, dile, no, tía, sí, es verdad. O sea, el profesor lo ha mandado a jugar, ¿no? Entonces yo feliz jugando y pasándome la campaña durante todo viernes, sábado y domingo, porque tenía que terminarla para la clase del lunes, porque el profesor me iba a preguntar. Era un profesor muy estricto, o sea, si no hacías la tarea que te mandaba,
te ponía un demérito hasta en conducta, ¿no? Por no cumplir la tarea. Y entendí todo. Entendí por Genial. ahí. Sí. ¿Sí? Y Porque es sirvió, lo que a ¿no? ti te gustaba hacer y entró el aprendizaje por tu manera, ¿no? Sí. Y es eso, ¿no? O sea, de repente tienes un 60% del aula que le gustan los juegos, ¿ok? ¿Cómo podrías enseñarle desde los juegos? Y estructuras tu clase con un 60% orientada a los juegos. A otros les gustan las lecturas. Entonces, el 20% que les gustan las lecturas, estructuras un 20% de tu clase orientado a lecturas. Y pensar en que hay personas que aprenden más de lo visual, personas que aprenden más de lo auditivo, personas que aprenden más de lo kinestésico, cómo hago un buen mix, ¿no? Y se genera un entorno mucho más rico. Y cuando creas todo esto, realmente como profesor dices, wow, o sea, qué rico porque soy capaz de hacer todo esto, ¿no? Y depende de lo que se esté enseñando también, porque si es más técnico, yo tengo que hacer que aprendas que 2 más 2 es 4 y tiene que entrar ahí. Pues a uno con manzanas, a otro con CDs de música, y no sé, ¿no? Pero ¿cómo haces para conectar emocionalmente? Porque si conectas emocionalmente con el alumno, vas a tener más posibilidades de que el aprendizaje se dé. Porque la cognición o la apertura cognitiva muchas veces va por conexión emocional primero, ¿no? A menos que tengamos la capacidad de entrar a la parte reptiliana, ¿no? Al cerebro reptiliano, como nos pasó con COVID. O aprendes Que es un tema de o mueres. supervivencia. Y ya está. Claro. Aquí Patti nos pone, pues, a su madre, sigue poniéndonos. En la universidad llevé un electivo, ¿no? Pues, que nunca voy a olvidar, que se llamaba Historia de la Técnica. Y lo que hizo en clase fue armar utensilios de barro, ¿no? Estuvimos haciendo cosas de barro con metodología lúdica, divertida, y en la universidad, ¿no? O sea, esta es otra forma de ir abordando, ¿no? De ir enseñando. Por ejemplo, Octavio aquí nos pregunta, en el caso de las personas que somos resistentes al cambio, ¿no? Ahora que la pandemia nos ha recortado los recursos para la enseñanza, ¿cómo podemos manejar la frustración que esto genera? Sobre todo la frustración que tratar con los chicos, ¿no? Con los alumnos. Y ahí estamos hablando de entrar al mundo blando, ¿no? Porque, y soy pesado, porque soy pesado. Yo no estoy seguro si esto que ha pasado nos ha recortado los recursos para la enseñanza. Yo creo que al revés. Ahora tenemos muchísimos, pero muchísimos más recursos para la enseñanza, solo que el único en el que estábamos cómodos se nos ha recortado. O sea, Interesante. antes tenía una pizarra, plumones, papelógrafos, post-its, etcétera, etcétera. Pero estaba sujeto a lo físico. Sí, y aún Ahora vivo. tengo todo, ahora tengo todo. ¿Sí? Yo me imaginaba, ¿podríamos todos los alumnos conectarnos a un videojuego y tener charlas dentro del videojuego y dar la clase dentro? O sea, no sé, ¿no? Todos disfrazados, todos en soldaditos, en vez de jugar a matarnos, damos la clase ahí. Entonces, la virtualidad te da todas las posibilidades, que no te lo da el mundo físico, o sea, estamos rompiendo barreras, ¿no? Entonces, ok, primero es, ¿cómo rompo la resistencia al cambio? Ese es uno, y eso no tiene nada que ver con los alumnos, eso tiene que ver con el individuo. Y tenemos que buscar la manera en cómo yo me vuelvo menos resistente al cambio, porque siempre lo vamos a hacer. Y de ahí cambia el chip de, ahora tengo muchos más recursos, el tema es que tengo que aprenderlos. Entonces, no es que tenga menos recursos, es que necesito aprender más rápido nuevas cosas. Y eso me va a permitir tener más herramientas para poder afrontar mejor esto, ¿no? Y finalmente llegar a nuestros alumnos. ¿Y quién tiene la respuesta de cómo hago para llegar a los alumnos? Es problemas técnicos, problemas adaptativos. Otro espacio de las habilidades blandas, ¿no? Los mismos alumnos. Entonces, si yo le enseñara a jóvenes, lo primero que haría es sentarme con ellos y decirles, chicos, ¿cómo les ¿Qué gustaría que quieres? sean las clases? ¿Qué quieres? ¿Cuánto crees que deberían durar? Y cuando tienes toda la lista de sus peticiones, le dices, ok, chicos, yo me comprometo a todo esto. Yo les pido esto. Y entonces, cuando yo le doy esto y ellos no me dan esto, están incumpliendo un acuerdo. Obviamente, si es un chiquito de 5 años, es mucho más difícil.
Pero con un Sí, chiquito claro. de 11 probablemente sí lo puedes hacer entrar en esa conversación. Y eso hace que se vuelvan personas también más maduras, más responsables, más conscientes. Y los estoy empezando a formar desde el ser también. Y no solamente desde el saber. Y yo como profe podría decir, no, pero es que coordinación académica del colegio no me está pidiendo eso. Y ahí sale otra habilidad blanda que necesito, que es una de las habilidades más importantes que estamos sufriendo hoy día las empresas y las personas en sociedad, en general, que es cómo hago para afrontar conversaciones difíciles y generar pequeños conflictos. Y decirle, colegio, tu objetivo es que ellos aprendan, no que yo dicte clases. Por lo tanto, tenemos que tomarnos un pequeño espacio para reestructurar esto. Ok, yo empiezo a dar clases, pero no podemos dejar de lado que hay que hacer ciertos cambios. Y conozco colegios que han empezado a meter temas de inteligencia emocional. Porque si yo no estoy emocionalmente tranquilo y estoy teniendo problemas en casa y hay personas enfermas y de repente ha fallecido alguien, ¿qué voy a aprenderme el nombre de los incas? No, no me lo voy a aprender. No entra en ese momento. Entonces, ¿cómo preparo el cojín para que alguien se pueda sentar encima? Y tomando lo que acabas de decir en cuenta, por ejemplo, ¿qué habilidades serían un punto palanca, ¿no? O sea, una habilidad que impacte en otras al mismo tiempo, o sea, de la manera más eficiente posible Ujú. para poder fomentar y desarrollarlas en otras personas también, ¿no? Sí. Para mí el tema de la empatía es básico, básico. Y empatía conmigo, porque yo nunca he dado clases online, por lo tanto, sean empáticos conmigo y exijo empatía de todos ustedes porque no me puedes decir, es que es un mal profesor online. Nunca en mi vida he dado clase online. Claro, ¿Sí? eso Uno, pasó dos. con varios. Si yo voy a ser empático contigo primero para que tú seas empático conmigo. Entonces, cancelo esta clase. Les iba a hablar de la cultura chavín, cancelo esta clase porque creo que más importante es que nos pongamos de acuerdo primero. Nos ponemos de acuerdo, pedidos para mí, yo le voy a hacer pedidos a los alumnos, van a salir pedidos para el colegio, empezamos a trabajar juntos los profesores, empezamos a trabajar juntos los profesores con el colegio, sería ideal que el colegio empiece a trabajar en equipo con el gremio de colegios y el Estado, porque realmente es un tema político también, no solamente es un tema de gobierno, solamente es que los profesores tienen que resolverlo todo. Ujú. Eh, entonces la empatía, y la comunicación también, pero no solamente la comunicación de te voy a hablar bonito, sino de tener la capacidad de tener conversaciones difíciles y de ser fuerte y decir, mi pasión es que la gente aprenda, por lo tanto voy a hacer todo lo posible para que la gente aprenda lo más que pueda y voy a pararme firme en mi posición a menos que alguien me diga que estoy en algo equivocado, ¿no? Porque necesitamos hacer que esto funcione. Yo apenas empezó esto del COVID, llamé a una amiga profesora y le dije, quiero hacerte una pregunta extraña, le dije, ¿tú crees Mm. que si miráramos la currícula de 2 años, de 2 años de colegio, podríamos sacar cosas que creemos que no es tan relevante para el futuro de estas personas y comprimirlo en un año y preparar este año para asegurarnos de que el siguiente año sí va a funcionar? Y entré en un trompo, ¿no? O sea, como que, ¿qué clase de pregunta es esa, no? ¿No has No, porque dormido? ¿Qué te ha también pasado? hay un diseño que el Estado da, no tengo se me ha ido el nombre, lo tengo en la punta de la lengua, ¿Mm? pero es un libro, si lo tienen ahí, por favor, me lo ponen en el chat, ¿no? Pero es el diseño de todos los cursos y todos los temas que tú tienes que tocar durante un año, ¿no? Y hay ¿Mm? para cada año en todo el colegio. Es un librito, Sí, sí. bueno, Y debe ser toda de una verdad, currícula, ¿no? sí, Pero, ¿cuál creo que es el sí, lo objetivo mínimo. real? ¿Cuál es el objetivo real? O sea, me están diciendo quizás el Estado o el director del colegio, me están diciendo que es mejor enseñar lo que hay que enseñar mal que enseñar lo que es necesario bien. Si no nos cuestionamos, vamos a hacer por hacer y eso no lo vamos a ver mañana. Yo a fin de año terminé la currícula y cumplí con mi tarea, pero no cumplí con el resultado. Y de acá a 10 años, cuando ese joven Interesante. salga del colegio, va a generar una economía y va a generar un país no tan fuerte como el que se podría haber generado, ¿no? Entonces, entramos en una crisis y queremos seguir haciendo lo mismo, ¿no? Queremos, ahora ya no es con una pizarra, ahora te doy clase online por aquí. Eso no es e-learning. Lamentablemente eso no es e-learning, porque yo no puedo prestarte atención 8 horas. Voy al colegio 8 horas y te presto atención, y no te presto atención tampoco,
Porque Claro, meter a un incluso pequeño 8 horas hay momentos de ocio, pues, ¿no? El recreo. de ocio. Y ahora no, Son ahora es dos, tres todo en tu recreos. computadora. En tu computadora y el WhatsApp que va activando. Ting, ting, y papá que está hablando al costado porque está trabajando. Y Sí, la aspiradora que pasa por ahí, ¿no? Y el gato que se sí, trepa por atrás. sí, también. Pasa. O el Sí, perro que está ahí ladrando de la nada. de la nada. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto hacemos una pausa como tipo mejora continua, ¿no? Paro, reflexiono, genero ajustes y empiezo de nuevo. Y de ahí paro otra vez, reflexiono, genero ajustes y empiezo de nuevo. Eh, pero eso tiene mucho que ver con la fuerza de cada individuo realmente, de decir, creo que no estamos haciendo las cosas bien y necesitamos resolver esto. Y cuando te digan, no, 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 sigue nomás, decir, no, no, no. O sea, sigo nomás, pero no, esto no queda, esto no se resuelve así, ¿no? No de esta forma. No de esta forma, sí, porque estamos generando un problema mayor al querer resolver el problema menor de una manera superficial, ¿no? Poniendo un curita. Claro, aquí Sonia nos pone que se llama diseño curricular el libro. Me Oh, había olvidado, correcto. tan simple, o sea, lo tenía Ujú. ahí. Es un gordito. Sí, lo he visto varias veces. Dime, ¿cómo, ¿cómo podría yo medir cómo están las habilidades blandas en mí como docente? ¿Cómo podría identificar, por ejemplo, si tengo suficiente tolerancia a la frustración o si tengo una empatía desarrollada? ¿Cómo podría darme cuenta de eso? Esa es una pregunta de aquellas preguntas, ¿sí? Este, y la misma pregunta que tú me has hecho en el mundo de la capacitación es, ¿cuál es el retorno de la inversión sobre las capacitaciones que tú me vas a dar, ¿no? Por Y ejemplo. es una pregunta que no tiene respuesta, porque es subjetiva, es súper subjetiva, y depende de cada uno. Entonces, para mí lo primero es, ok, hagamos el esfuerzo de medirlo, ¿no? De 0 a 100, ¿qué tan satisfecho yo estoy con mi nivel de empatía? Y tengo que tener cuidado con mi ego, que me va a decir 100. Entonces tengo que ser autocrítico. Tengo que desarrollar la habilidad autocrítica para poder medirlo. Pero eso es autorreferencia. Si solo me evalúo yo, entonces tengo que preguntarle a mi entorno. Ujú. Entonces, necesito preguntarle a mis papás, a mis hermanos, a mis hijos, a mis alumnos, a mis colegas, a mis jefes, qué tanto me ven de empatía y qué creen que tendría que mejorar. Y no se trata de llegar a 100 en este tipo de habilidades. Se trata de siempre estar buscando 110, 120, 130, porque siempre va a haber una brecha. Nunca vas a ser la mamá o el papá perfecto. Nunca vas a ser la pareja o el hijo o el profesor perfecto. Pero el convencerte de que hay que avanzar todos los días hacia la mejor versión que puedas ser es lo que te va a hacer mejorar constantemente. Y la mala noticia es que eso cansa. Es como que ya, ¿y cuándo termina esto? ¿Cuándo llego? ¿No? ¿Cuándo llego y descanso? Nunca. Y gracias a Dios que eso es así, porque siempre vamos a poder ser mejores. Si no es que aburrido, ya llegué, ya tengo todo, ¿y ahora qué hago? Duermo. Siempre avanzar, siempre y estar con esa resiliencia, pero esa resiliencia solamente la vas a sacar de tu sentido de propósito. Si realmente estás conectado apasionadamente con lo que haces, nadie te va a parar. Y el feedback es como que, por favor, dame feedback, porque quiero ser mejor. Pero si no me gusta, entonces como que no me des feedback porque eso involucra más cambio y más esfuerzo de mi parte, ¿no? Tu energía baja, Y tu aceptar un productividad poquito baja. también esa media Lego, porque el feedback Correcto. no necesariamente va a ser bonito, ¿no? Ujú. O te va a gustar. Sí, Te lo pueden dar de correcto. una buena forma, pero no necesariamente te van a decir cosas bonitas, ¿no? Sí. Y alucinante, el otro día hablaba con una cliente que nos decía que nuestra metodología en Yamin era malísima. Y cuando le pregunto, me dice, yo soy doctora en educación. Por lo tanto, te estoy diciendo que tu metodología es mala. Y está justo a punto de premiarnos internacionalmente entre 120 escuelas por la metodología que hemos enseñado de e-learning. Y cuando le pregunto a esta señora si había enseñado alguna vez en virtual, la En respuesta internet. fue no. Entonces, señora, con todo el respeto que se merece, doctora en educación, desde hace 8 meses, todo lo que sabíamos, todos, no sirve. Y qué dolor, ¿no? Qué dolor, como que, mi doctorado no sirvió.
lamentablemente es así. Mi maestría ya cada día me sirve menos. Y abrirme esa vulnerabilidad es importante, porque la vulnerabilidad te lleva a la mejora. La invulnerabilidad te lleva al status quo. Quedarse estancado. Correcto. ¿Y qué recomiendas para poder desarrollar o reforzar las habilidades blandas que ya uno tiene, ¿no? ¿Mm? Recomiendo mucha introspección y autocrítica, sin flagelarse, porque es el extremo opuesto, y estoy de vez en cuando por ahí también. O sea, aceptarse perfecto y aceptarse imperfecto. Aceptar que estoy haciendo lo mejor que puedo y aceptar que podría también hacer un poquito más, ¿no? Entonces, autocrítica, pedir mucho feedback, compararse sanamente, ¿no? Es como que, ¿cuáles eran los 3 profesores que más me gustaron del colegio? ¿Qué hacían ellos para conectar tanto conmigo? ¿Qué podría hacer yo de lo que ellos están haciendo? ¡Pop! Y modelar se llama, tú conoces ese concepto. Sí, Agarro las modelado. estrategias que usan otras personas y las uso a mi favor, ¿no? Y busco en YouTube, y busco en TED, y busco en alguien que no necesariamente es docente, pero que se conecta mucho con la gente, ¿no? Por decir algo, ese cura que conecta con toda la gente en la prédica, pues algo tengo que aprender de él también, ¿no? O de mi hijo que hace algo simple y tonto y me conecta y me estoy embobado. Algo tengo que aprender de ahí, porque lo rico de las habilidades blandas es que yo las puedo aprender todo el día, a todo momento. Siempre puedo estar alimentando ese espacio. Pero como siempre está, a veces no lo valoramos. Entonces, autocrítica, pedir mucho feedback, compararse sanamente, abrirse a la vulnerabilidad, pedir ayuda, porque a veces nos vamos a estancar. Ujú. Y actualizarse constantemente. O sea, vamos a agarrar un libro de Michael Porter, o no sé quiénes serán los gurús de la educación, ¿no? Pero la administración, Michael Porter. Michael Porter tiene libros de hace 30 años. Hace 30 años no había internet. ¿Será que ese libro sigue funcionando? No, sí. Porque todo se va desfasando, como ya venimos diciendo, y tenemos que estar ahí, siempre viendo qué hay más allá. ¿Qué hay cuando el sol se pone? ¿Qué viene al día siguiente? Porque eso va a permitir que nosotros seamos más poderosos como docentes y como personas y como seres humanos, y nos va a permitir generar un mayor aprendizaje en la gente y por lo tanto contribuir más al mundo. Y yo me conecto con eso. Yo me conecto con mi sentido de propósito, es poder ser lo más perfecto posible, sabiendo que nunca voy a ser perfecto, para contribuir a un mundo más perfecto, sabiendo que el mundo nunca va a ser lo suficientemente perfecto. Wow. Tintantón. Sí, Pero, A esa B como C, esa D, sí, sí, J. tal cual, ¿no? J. Pero tocando un poco el tema en el que ha sido, ¿no? Hemos visto lo que es los educadores, los alumnos, pero en todo esto hay un factor que no quiero dejar de lado porque lo tengo ahí dando vueltas, que son los papás, los padres. ¿Cómo nosotros podemos eh, fomentar que ellos también entrenen, conozcan, aprendan de estas habilidades blandas? Porque muchas veces el alumno puede rendir, pero no necesariamente tiene el entorno o el conocimiento en la parte de atrás, ¿no? Sí, sí. Buenísimo. Y están saliendo como que todas las frasecitas de los enemigos de aprendizaje de la programación neurolingüística, porque otro enemigo del aprendizaje es falta de contexto adecuado para poder aprender. Entonces, el equipo no es profe-alumno. El equipo es profe-alumno-papá. El equipo es profe-alumno-dirección académica, ¿no? Y cuantos más podamos hacer equipo, mejor, ¿no? Y para eso se necesita también firmeza, ¿no? O sea, el típico, ya no debe haber tanto, no lo sé, pero el papá que dice, tú eres responsable de la educación de mi hijo. Mm. Si yo fuera profesor y viene un papá a decirme eso, yo me lo almuerzo. O sea, me lo como. No puede ser. O sea, ¿qué tipo? Y voy a ser muy crítico, yo soy muy crítico.
¿Qué tipo de papá Me consta. delega la responsabilidad de educación sobre alguien? No importa en qué colegio esté, a ese hijo mío que yo lo generé, lo educo yo. Y profesor, gracias por ayudarme en este proceso que no te corresponde. Te admiro, ¿sí? Porque yo meterme a un aula con 30 niños, yo personalmente me vuelvo loco. ¿Sí? Y lo he hecho un par de veces, ¿ok? Y me he divertido y todo, pero no me lo imagino eso pasando durante 200 días al año. Entonces, es arte, es hermoso lo que se hace. Sí, es fuerte. Más poder, más responsabilidad, más finos tenemos que estar todavía. Aquí nos ponen, por ejemplo, los padres educan y los maestros instruyen. Mm, ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que está mezclado. Probablemente muchos alumnos pasen más tiempo con sus profesores que con sus papás. Eso sí. Y como dice el loco Einstein, el ejemplo no es una buena manera de educar. El ejemplo es la única manera de educar. Por lo tanto, no importa lo que yo le enseño al alumno, lo que el alumno ve va a marcar mucho más la pauta que lo que yo le enseño. Y ahí estamos hablando de enseñanza de otro tipo, ¿no? De valores, Ujú. de habilidades blandas. Me ve el alumno estresado, yo que soy su rol, me ve estresado, entonces ser estresado está bien, ¿no? Ve que soy desordenado, entonces ser desordenado está bien. Ve que no me actualizo, entonces no actualizarse está bien. Ve que papá nunca está en la casa, entonces estar ausente está bien, ¿no? Entonces, creo que hay que asumir un poquito también la responsabilidad. Yo soy parte de la formación de ese alumno. Y yo agradezco a mi profesor de matemática de sexto de primaria que me jaló, no me acuerdo cuántas veces, pero la última vez no me jaló y por eso pasé de curso. Porque él me dijo, tu problema con la matemática es el orden. Lapicero rojo para hacer circulito en la respuesta y para poner el número del ejercicio. Lapicero negro para apuntar el enunciado, lapicero azul para el desarrollo. Eso hoy día se traduce en, me despierto, primero me tomo mis limones, después me lavo los dientes, después, o Ujú. sea, de ahí viene el que yo descubrí que el orden era bueno. Señor profesor Tarazona, ¿sí? Eso. Quedó Han pasado, marcado. sabe Dios cuántos años, ¿sí? Pero marcadísimo, ¿no? Y otro profesor que me acuerdo muchísimo era Carlos García, se llamaba. Entraba a la clase sin saludar a nadie, se ponía a escribir en la pizarra texto, 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 y mientras todo el mundo estaba como que copiando, 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 ¿verdad? Porque cuando él se volteaba, salía de la clase, se servía un café, regresaba y decía, suelten sus lápices. Y siempre era la misma frase, suelten sus lápices. La historia es una historia, así que se las voy a contar. Y empezaba a contar la historia. Y tú veías, ¿no? Que el Inca venía y que tiraba, no sé qué, y lo jalaban. Era una película, storytelling puro antes de que existiera el concepto, ¿no? Y yo desde ahí aprendí que ser apasionado con lo que haces es súper importante. Entonces, no sé si me acuerdo, ni siquiera me acuerdo de los incas, pero ser apasionado es súper importante en la vida y eso lo aprendí de él, probablemente, ¿no? Entonces, sí, instruimos, sí, la responsabilidad de los papás, y podemos tirar la responsabilidad, si es que eso quisiéramos, pero nosotros estamos ahí metidos en la ecuación. Mm. Entonces no podemos zafar porque estamos generando algo en el futuro también. Y ahora, por Eh, ejemplo, Katy nos comparte que pareciera que en la etapa universitaria o un poquito después los papás se desconectan, ¿no? Se sí, desenchufan, ya es tu problema al alumno. sí, sí, sí. Y a veces desde el colegio también, ¿no? Sí, Y es interesante porque lo que pasa en el colegio y las cosas que no a veces van tan bien en el colegio terminan en Yami. ¿Sí? Terminan conmigo, mis alumnos, ¿no? Porque se dan cuenta que hay ciertos espacios que no pudieron sí he resolver, visto. que quedaron vacíos y personas que quieren hacer algo distinto, ¿no? Entonces sí, hay que ver cómo incluimos, o sea, ese tema de te delego la responsabilidad de la educación, colegio, es tu responsabilidad y universidad es tu responsabilidad,
¿Cómo generamos esas conversaciones de papá? Tú eres un elemento importante en este tema, ¿no? Y tampoco significa ser algo que nosotros hablamos mucho, que es babysitting. O sea, tampoco estoy para que el niño de 25 años siga dependiendo Un de papi. niñito. No, no, no. Y eso Sí, es algo claro. que admiro mucho de los americanos. Al 17 años y 364 días te ayudan a celebrar la gran fiesta. 17 años y 366 días, o sea, 18 años, un día, hijito, chaufa. Chaucito. Bien, gracias. ¿Sí? Porque eso hace que los jóvenes asuman responsabilidad de su vida y que pasen las etapas quizás un poco más rápido, quizás un poco más reales, y que a los 23 años tienes una persona trabajadora, madura, que maneja conversaciones, que gestiona su inteligencia emocional, que se ordena. Esta sociedad latina que tenemos nos encanta que el hijo esté hasta los 35 años, ¿no? Hijito, ¿qué quieres comer? Hijito, ya tienes 2 patas y 2 manos y ganas tu plata y a veces gana más que el papá y yo estoy preparando la comida, ¿no? Entonces hay que involucrarlos en las medidas adecuadas también. O sea, hasta qué punto estoy presente para acompañarte, pero tampoco estoy subsidiando o tirándole la responsabilidad a otro. Y otra vez, equipo. Tenemos que generar equipo, tenemos que entrar en relaciones de ganar-ganar entre todos. Porque eso también le va a facilitar la vida a los docentes, le va a facilitar la vida a las instituciones, le va a ayudar al alumno y le va a mejorar también la vida al papá, porque si el papá finalmente tiene un hijo que no termina cuajando en la universidad o en el colegio, pues hace que tenga que estar mucho más tiempo ahí pendiente, ¿no? Y pido disculpas si que alguna de las cosas que digo no es socialmente correcta, pero es lo que pienso con muy buena onda, con el único objetivo de hacer el mundo mejor. No, tranqui. Para eso estamos todos aquí. Todos queremos poner el granito de arena Sí. para mejorar el mundo. Me encantaría si pudieran como que preguntar cosas extrañas o decir, no estoy de acuerdo. Exacto, Creo justo eso que iba a poner, ¿no? generamos Iba a conversación. decirle, sí, chicos, chicas, por favor, cualquier pregunta que quieran hacerle a Fernando, es el momento perfecto porque el hombre nos ha dado el pase así suavecito. Entonces, si quisieran hacerle algún comentario, alguna pregunta, aprovechen que tenemos todavía un poco de tiempo. Aquí dice Erika, mucha razón en sus comentarios, la verdad les duele a los jóvenes. No solo a los jóvenes. Yo creo que también... Tú eres joven, Javier, yo también Sí, soy joven, acá sí, somos pero jóvenes. yo creo que también toca corazoncitos un poco mayores, Sí, ¿ah? claro. Sí, claro. Claro. Entonces, desde mi experiencia profesional, no es tanto el hecho de ser joven o viejo o maduro, o ya como quieren llamarlo, sino es el hecho de estar predispuesto a aprender o no. Sí. ¿No? Y esta predisposición al aprendizaje y a aceptar que alguien menor puede enseñarte. A mí, personalmente, yo estuve viviendo un año en Cusco cuando recién terminé la universidad. Me fui a trabajar para allá a la montaña y Marita, que está por ahí presente, es la que me mandó. Me dijo, ¿te vas? Chao. Bueno, está Bien bien, hecho. me voy a trabajar. Me dijo, oye, pongo una buena perfrazada gruesa y ya está. Y, y ahí aprendí de un niño chiquito porque yo vivía en un pueblo, literal en el campo, en el medio del nada, aprendí de un niño chiquito tantas cosas que me di cuenta que alguien menor que yo puede enseñarme muchísimo más, ¿no? Y ahí Sí. me marcó para toda la vida. 21 años, guaguito recién salido de la universidad y un niño de 7 años, me acuerdo, tenía. Vienen a darme un cacheto coaching terrible y a enseñarme una lección de vida, ¿no? Claro, de vida. Que es un tema, como dijo Fernando en la conversación de ego, ¿no? Tienes que desarmar un poquito ese rompecabezas de tu ego, volverlo a armar, pero de manera más Más adaptativa y sólida. eficiente. Sí. Así es. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Yo, Veo una complejidad que unas quería fotos. comentar. Ah, no, acá han mandado, pero
Sí, Erika, Erika. buenas noches. Eric, perdón, Eric. Lo siento. Eric, dije Erika, perdóname. Una experiencia personal donde cree que la educación cambia de una exigencia tradicional que funcional de mi criterio es una educación light, donde los malos resultados es culpa del docente y no reevaluar el actuar del padre, la familia y el estudiante. Estoy bien de acuerdo, Eric. Lamentablemente mi padre me implantó un chip de coaching desde muy joven, el cual me cuesta romper. Y creo que algo que hay que quitar es la culpa. ¿Sí? Y nadie es culpable. Yo sí creo que todas las personas hacen lo mejor que pueden con los Con lo que paradigmas y los tienen. recursos que tienen. O sea, si el papá se aleja del alumno no es porque, alumno, no, o sea, el papá debe estar chambeando como loco para poder pagarle la educación al alumno y quizás por eso se aleja, ¿no? Prefiero creer que no hay malas personas y que lo están haciendo por algo. Hay que poner eso sobre la mesa, ¿no? De repente, tan simple tocar la puerta y decirle, papá, tu hijo está pasándola mal, de repente lo que estás haciendo no está siendo efectivo, ¿cómo te ayudo? Puede resolver las cosas, ¿no? Yo muchas veces a papás workaholics, que tengo muchos, en las clases les digo, ¿tú le has preguntado a tu hijo si prefiere una gran maestría o prefiere un papá presente? ¿Qué crees que lo va a hacer más feliz de grande? ¿Un papá presente o una buena maestría? ¿No? Porque el camino se los lleva de encuentro. Yo no soy padre, pero el camino se los lleva de encuentro porque tengo un hijo, tengo 2 hijos, ahora eso genera un montón de plata y tengo que trabajar más, entonces tengo que ascender y tengo que capacitarme para poder ser más competitivo. Y bueno, mi hijo al menos está en un buen colegio y con buenos profesores, no hace falta que esté tan cercano y entran en todo un trompo también, ¿no? Claro. Y así como el papá que manda al hijo está en un trompo, el profe también está en su propio trompo, ¿no? Que dice, pucha, tengo que preparar las clases y ahora todo se pasa online y qué hago, no sé qué hacer. Y el año escolar es tan cansado que llega el último día y lo único que quiero hacer es tirarme en mi cama. Y mi gran pregunta es, ¿en qué momento el docente se capacita? Porque a veces colegios nos piden cosas y es como que o hacemos las clases a las 5 de la mañana o hacemos las clases después de que ellos han tenido 8 horas de clases de 4 a 6 de la tarde. ¿Con qué energía va a aprender el profesor? Mejor voy a la clase, les pongo cojines y que duerman y les hago una meditación para que descansen profundamente, ¿no? Hay que tener esas conversaciones, hay que generar esos espacios de que el docente pueda mejorar, porque si el docente enseño y después descanso para poder volver a enseñar de nuevo, entré a un circuito donde no hay espacio para el aprendizaje. Y no podemos recurrir a yo solo buscando autodidácticamente aprender, porque no todos tienen esa energía y esa capacidad de poder generarse espacios, Y ¿no? no siempre lo que aprendes de manera autodidacta es lo adecuado, ¿no? Sí. O la mejor forma. De manera autodidacta según tus estrategias, según el momento, y puede haber alguien que sepa hacerlo mejor y pueda transmitírtelo, pero no te lo transmite. Eh, Aquí Patricia nos dice, ¿no? ¿Qué sucede cuando los padres en casa no están preparados para apoyar a los alumnos? Me refiero, por ejemplo, no estudiaron el mismo nivel que los Ujú, hijos, o la tarea de inglés, que no dominan el inglés, o no dominan matemáticas, o no tienen el ujú, famoso no tengo ujú. tiempo, ¿no? Para atenderlo, por el Correcto. tema del teletrabajo, horarios y diversas Sí. cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué recomiendas tú? Y qué hermosa situación, porque eso significa que el hijo está creciendo por encima de lo que el papá quizás llegó a hacer porque los papás hicieron el esfuerzo de, ¿no? O sea, para empezar eso Así ya es es. hermoso de por sí. Este, y ahí entra muchísimo el coaching, o sea, yo no puedo ayudarte, pero puedo ayudarte a que te ayudes y buscar esos espacios y las respuestas las va a tener el joven, o sea, yo tengo que hacerle las preguntas adecuadas. ¿Qué podrías hacer tú sabiendo de que yo no sé tanto inglés para saber más inglés, ¿no? Y de repente, bueno, me podría juntar con un amiguito, podría pedirle al amiguito que me enseñe. Podría pedirle a la mamá del amiguito, que sé que le enseña lo mismo, que en ese momento me avise, ¿no? De repente generar espacios conjuntos de aprendizaje. De repente papá y hijo se ponen a estudiar juntos, qué hermoso, ¿no?
De repente es muy utópico, pero bueno. Pero ya no hay como que pastilla para resolver eso. ¿Okay? La tía que vive en Estados Unidos, yo qué sé, busca un video en YouTube. Pero eso va a pasar mucho, porque es raro que el hijo vaya a estudiar exactamente lo mismo que el papá, porque si no va a quedarse en el mismo techo. Así ¿No? es. ¿Cómo hace el entrenador de Rafa Nadal para enseñarle a Rafa Nadal tenis? Ya no le enseña, lo coachea, ¿no? Entonces la habilidad de poder enseñar desde las preguntas para mí es fundamental. Y yo diría que es otra habilidad que hay que aprender a desarrollar como docentes. Te enseño algunas cosas, Aprender a pero las preguntar. otras tú las vas a aprender desde las preguntas que yo te haga, ¿no? Yo estudié en el Colegio Inmaculada y en el último año entró el profesor de religión y dijo, señores, ustedes llevan tanto tiempo Sacerdote. estudiando, sí, sacerdote, tienen tanto tiempo estudiando religión y las 10 mandamientos y todas estas cosas. Este año no van a hablar nada de la religión cristiana, vamos a hablar de todas las otras. Y se empezaron a generar unos debates. Nunca había disfrutado tanto en las clases de religión. Wow. ¿Y por qué el judaísmo es así? ¿Por qué es como que, pucha, puro análisis crítico y finalmente nos decía, a nosotros no nos importa si tú después te vuelves sacerdote o no, si eres cristiano o no. El lema de los jesuitas es hombres para los demás. Queremos que seas un hombre para los demás, que seas una buena persona por encima que seas católico o cristiano. Wow, ¿no? Por eso soy fans de ellos. Pero qué complicado, porque tienen que romper su ego. Es como el papá diciéndole, lo mejor del mundo son los arquitectos, tú sé lo que quieras. ¿Quieres ser artista? Sé artista. Yo no te voy a poder ayudar a ser artista, pero ahí estaré, haciéndote barra, disfrazándome, haciendo el payaso. Entonces, respondiendo a la pregunta de Patty, porque me fui por todas las ramas, coaching. Enseñar con preguntar, no enseñar con sugerir. Creo que es una buena manera, porque son soluciones adaptativas las que se tienen que buscar esos problemas adaptativos. Carla también nos menciona que a veces los papás como que proyectan los sueños truncados en los niños, ¿no? Sin considerar el talento, como puede ser famoso muchas veces lo que dijiste, ¿no? Papá arquitecto, mamá Sí. arquitecta, abuelo arquitecto, entonces miran al mayor y le dicen, vas a ser arquitecto, vas a ser arquitecta. Correcto, correcto. Y probablemente Y sea una gran artista, pero la obligan a estudiar sí, arquitecto. Yo ser lo he un visto en consulta privada. 100%. Y eso también tiene que ver porque las habilidades blandas no solamente no están muy presentes en el mundo de la educación, no están muy presentes en el mundo. Y yo estoy bien enojado con los líderes de las organizaciones y el país, porque ahora se les ha reventado todo en la cara. O sea, no, recursos humanos no es tan importante. Ahora, los síntomas que tenemos en la sociedad por el COVID son de estrés y de ansiedad. Pero esos son los Y síntomas. De nada depresión. sirve que yo te dé un taller de motivación, porque estás ansioso y estás estresado para mí por dos razones. Porque no sabes administrar mejor tu tiempo, priorizar, jerarquizar, ver qué es importante, qué es urgente, qué no es urgente. Ese es uno. Y la otra es porque no tenemos la capacidad de poder encarar conversaciones difíciles y poder ordenarnos en acuerdos con las personas que nos rodean, que son el problema esencial. Y eso hace que haya mala comunicación, y cuando hay mala comunicación hay mucho reproceso, y cuando hay mucho reproceso, necesito trabajar más horas, y cuando le meto más horas, se me baja la energía, me vuelvo más improductivo, no me alcanza el tiempo, me estreso, Entras me en vuelvo un ansioso, feedback negativo, en me un loop canso, de... y entro en un loop horrible, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo podríamos, por ejemplo, mejorar las habilidades blandas en docentes universitarios? Aquí nos pregunta Katy, ¿no? Porque estamos tan absorbidos, dice ella, en todo lo que son capacitaciones, webinars. eh, ¿Cómo podríamos hacerlo para desarrollarlos en ellos también? Eh, Pequeño paréntesis, las habilidades blandas se desarrollan, se entrenan, es como ir al gimnasio. Tú vas al gimnasio 30 días seguidos, sales chapadito, como yo nunca he estado. ¿Ok? Entonces, hay que entrenarlas. Pero para poder ir al gimnasio todos los días necesitas algo, necesitas energía y voluntad.
La energía y la voluntad sale de la pasión. Tú necesitas generarte espacios de bienestar en esta coyuntura. Es probablemente lo más importante. Si solamente trabajas, nunca vas a poder resolver los problemas que tienes en el trabajo. Necesitas separarte tus espacios donde digas, este espacio es para esto. Y ahora, como a mí me encanta ver Netflix, no estoy viendo una serie ahorita en Netflix, estoy viendo How I Met Your Mother por 15ª vez. Si eso es lo que te gusta, eso te va a hacer recargar energías. Y con más energías vas a poder hacer tu trabajo quizás más rápido. Y si lo haces más rápido, te va a sobrar un poquito de tiempo. Ese tiempo lo puedes utilizar para estudiar habilidades blandas. Pero necesitas separarte esos espacios. ¿Qué habilidad necesitas para esa? Administración del tiempo. Jerarquización, priorización, ¿no? Autoestima, ¿sí? Si yo me quiero, yo voy a hacer lo mejor para mí. Si yo quiero lo mejor para mí, voy a no tener espacios de bienestar en mi semana. Una persona que no se genera espacios de bienestar en su semana es porque no se quiere lo suficiente. Punto. Le duela a quien le duela. ¿Sí? Si te quieres, haz esos espacios. Y esos espacios lo único que van a hacer es ayudarte. Ayudarte a ser más productivo, ayudarte a aprender más, a aprender mejor, a enseñar mejor, a conectar más, a ser más resiliente. Yo siempre hago un grafiquito que es, si haces algo que te hace feliz, ¿cómo vas a percibir la vida? De manera positiva. Personas que perciben la vida de manera positiva van a tener más o menos energía, más energía. Si tienen más energía, les va a ir mejor o peor alcanzando sus metas. Mejor. Y cuando alcanzan sus metas, ¿cómo se ponen? Felices. Y entras en un circuito virtuoso de mejora continua. Y generar esos espacios. Entonces, esas habilidades se aprenden. Están en YouTube, hay cursos. Cuidado con las cosas que hay en YouTube también, porque puede salir el tiro Sí, hay de todo. por la culata. Están saliendo estos microlearnings, como Netsun, sin querer, yo voy a salir en 2 microlearnings de Netsun, y voy a hablar un poquito de Netsun, pero no llega a ser desarrollo de habilidad. Es más desde el saber. Te voy a dar 4 tips, y el problema no es saber los 4 tips. Los 4 tips están. ¿Cómo hago yo para aplicarlos en mi día a día? Eso solamente se hace practicando. Y como es el gimnasio, tengo que ir todos los días al gimnasio, aunque sea 20 minutos, 1 hora, la habilidad se desarrolla. Entonces, primero es organizarse para poder desarrollar la habilidad. Dale, Javi. Con eso me gustaría cerrar, porque estamos con el tiempo. Okay. Me quedo con esta última parte, ¿no? La constancia, ahora que saben que existen, ahora que saben cuáles son, que más o menos hay una idea, la constancia de estar ahí entrenando alguna habilidad que nosotros identifiquemos que nos falta o que no tenemos o que la tenemos desarrollada, pero hay un pequeño gap, hay algo todavía ahí para poder alcanzar y llenar a lo que necesito en este momento. Me quedo con eso, ¿no? Yo los invito a que puedan buscar, hay un libro que nos recomiendas, Fernando, para las habilidades blandas, por ejemplo. A mí me gusta mucho me gusta mucho el libro que me he olvidado, ¿cómo se llama? Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Sí? Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey es como que el manual de bolsillo. ¿Sí? Y también los invito a que no es todo al mismo tiempo. ¿Sí? Teoría de Pareto. ¿Cuál es el 20% que te va a dar el 80%? Enfócate en una habilidad. Dale un par de semanas. De ahí enfócate en otra. Pero no quieras hacerlo todo al mismo tiempo porque te vas a abrumar y eso se va a caer rápido. Mejor crecer poquito a poquito, pero consistente a querer ir rápido, porque otro principio de la PNL es que lo que va a veces muy rápido, a veces va más lento. Todo es un proceso, ¿no? Y sobre todo el aprendizaje, mejor lo saben los docentes, todo es un proceso y como todo proceso toma un tiempo para procesarse y recablear nuestro cerebro también con eso. Ay, podríamos hacer una última pregunta a los aquí presentes antes de irnos, que sería, ¿qué se llevan? Dale. ¿Qué se llevan de esta conversación en el chat? Simplemente un par de palabritas. Feedback para Fer y para nosotros. Sí, si no se llevan nada, puede también poner, no me llevo nada, porquería su conversación. Beatriz, vale, el libro es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. De la gente altamente efectiva. De Stephen Covey. Sí.
Ahí lo voy a escribir, 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Stephen Covey. Flexibilidad, organización. Organización, constancia, Ser compasivos. compasivos. Al ser Buenísimo, autocríticos. Genial. 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 Empatía. Empatía. ¿Qué Buenísimo. te llevas de este conversatorio? Creatividad, nos pone Ana. Bonito. No correr, no saturarnos, resiliencia. Gracias, gracias Beatriz. Importancia Gracias a de la todos. conexión emocional con los alumnos, súper importante. Resiliencia, persistencia, perseverancia, organización, priorizar, delegar. Gracias, Ana. Gracias, Gestionar gracias. nuestras emociones. Habilidad blanda súper importante. Gracias, Sonia. Todo empieza por la pasión en lo que hacemos. Sí. 1000 puntos. Motivación. 1000 puntos en ese 1000 examen puntos, para esa persona. ¿no? 1000 puntos para Gryffindor. Tal cual. Gracias, gracias, Rosy. A mí también me encantó. Todo muy bonito. Aquí veo que Marita apareció. Tararán. Hola, Marita. Gracias, Fernando. De verdad, A ti, Marita. acabo de tomar la decisión de que eres parte del equipo de ILC. He dicho. Me encantó la gente que nos ha escuchado. Esto se cuelga en YouTube. Que nos llevamos, creo yo, una gran energía de seguir adelante. Todo se puede si nosotros queremos. Y sobre lo que tú dijiste al inicio, me encantó, porque cuando uno tiene confort, no es creativo. En la necesidad nace la creatividad. Y otra cosa que ha ocurrido en esta pandemia, y me encanta lo que has dicho, porque los educadores no solamente instruyen, sino también construyen, porque son modelos. Y tú lo dijiste, muchas horas está el alumno con su profesor. Hoy en día tenemos a un profesor virtual que también está cansado, y unos padres que también están cansados, pero en este cansancio tenemos que reconstruir nuestra vida. Me encanta la charla, me encantó ser hoy día espectador, oyente, y cuando Javier dijo, Marita me mandó a Cusco, él no terminó de contar la historia. Le dije que se comprara calzoncillos largos y blue jeans, pero que se fue a Cusco. Y no olvides la frazada de Lana. Así le dije, la Sara Tigre. Pero Fernando, muy agradecido. Gracias, Marita. Tú eres un gran coach y sé que respetas mucho esa línea divisoria tan delgadita que hoy en día existe tanta controversia entre que el coach es terapeuta o el terapeuta es coach. Y lo digo porque he sido tu alumna en algún momento y me encantó la motivación y me encantó porque eres muy respetuoso de esos lineamientos que hoy en día van a salir, que van a ser esta pandemia emocional también, pero la motivación y la búsqueda de nosotros mismos, las fortalezas de la lucha, es lo que tú nos has dado. Gracias, Fernando. Gracias, Javier. Gracias a todos los participantes y gracias a todos los que nos van a ver. Y creo que no va a ser la última invitación, te vamos a invitar. Y creo que con tu papá, ¿no? Porque de verdad son una familia que ha ayudado mucho a fortalecer lo que nosotros tenemos guardado, bien llamadas habilidades blandas, porque estas se reconstruyen, estas se rehabilitan, estas se tienen que activar. Entonces, te dejo, Javier, para que hagas el cierre y encantadísima de haberte tenido acá en estos momentos, Fernando. Muchas gracias. Marita. Gracias a todos. Infinitas gracias. Mire, estoy certificando Yamin 100% recomendable. Carla. Ya no, ya. Te estamos haciendo propaganda. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, en verdad, gracias a todos por haberse interesado en el tema, qué bonito que les haya gustado, gracias por habernos escuchado, por haber entrado también a los que entraron súper puntuales, y
no tengo nada más que decirles, que pasen una muy bonita noche, un muy bonito fin de semana. Foto grupal, Cualquier Octavio. cosa, Grupal, cualquier dicen. consulta, vamos a tener nuestra foto, no se estresen. Cualquier consulta, ya saben, las redes del instituto están ahí para poder... Abran sus cámaras. Nos ahora tomamos sus la cámaras, foto. por favor, sí, para la fotito, vale la arreglada de pelo, la peinada. Esto sirve de vincha. Mi vincha. Como le estoy usando Fer. No me peino hace 8 meses y medio, desde el 15 de marzo, perdón. A ver, ¿cómo hacemos para que esto salga como... Aquí yo les he tomado, tratando de Ahí que está, salga, Marita pero está... estoy de fotógrafa, pero por favor. Les voy a... Aquí les voy a pasar la... A ver, ya. Tengo todos Hay que en dos tomar dos pantallas. pantallas porque Sí, estamos... sonrían. Sonrían, por favor. ¿Dónde está mi print? Ahí está. Vamos una. Denme un segundito. Y vamos a tomar la otra. Sonrían, por favor. Bonitos y gorditos, como dicen los pingüinos de Madagascar. Ahí está. Listo. Mañana se ven Fotito todos tomada. en el Face. Van a Mañana ser... salen en el Face. También tenemos un canal de YouTube en el cual vamos a colgar esto si desean repasarlo. ¿Sí? Y ver alguna cosa. Así es que estamos a su entera disposición. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Buen fin de semana. Cuídense Un placer mucho. tenerte, Fernando. Gracias, Marita. Gracias. Gracias, Fernando. Un placer Gracias, tener a toda Javier. esta audiencia. Gracias a todos los conocidos. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. chicos. Un Muchas abrazo. gracias. Gracias, Marita. Gracias Chao, a chao. ustedes.